El mito de Ícaro y Dédalo es uno de los más hermosos de la mitología griega. Nos habla de forma alegórica del poder del ingenio, pero también de las trampas que plantean la envidia y la ambición. Nos cuenta que Dédalo era uno de los artesanos más hábiles de Grecia. Su fama traspasaba fronteras. En especial, era un verdadero maestro de la arquitectura y la escultura. También hacía trabajos en madera en una calidad notable. Su arte era valorado por reyes y dioses. Sin embargo, Talos, uno de sus discípulos, que también era su propio sobrino, ideó una herramienta, la sierra. Esta era sumamente útil y maravillosa, por lo que despertó la admiración de todos los hombres de aquel tiempo. Talos decía que había construido el instrumento inspirado en los colmillos de las serpientes. Dédalo sintió envidia por el repentino éxito de quien hasta entonces era su subalterno. El sentimiento era tan fuerte que no podía sino pensar en deshacerse de él. No lograba aceptar que hubiese alguien con más ingenio que él. Por eso citó a Talos en lo más alto de la Acrópolis. Cuando estaban allí, lo lanzó desde lo más alto. El mito de Ícaro y Dédalo dice que Talos murió instantáneamente. El artista no pudo ocultar su crimen. Todo se supo y el tribunal de la ciudad se reunió para imponerle un castigo. Decidieron desterrarlo y así fue como Dédalo tuvo que salir de Grecia. Después de mucho andar, encontró refugio en la isla de Creta, regida por el rey Minos. El soberano ya sabía del enorme prestigio del que gozaba Dédalo y por eso no dudó en acogerlo en su reino. Aprovechó su presencia para encargarle importantes trabajos de escultura. Le encomendó, por ejemplo, la construcción de una enorme estatua de bronce, la misma que se convertiría en el máximo símbolo de defensa de la ciudad. Por aquel entonces rondaba Creta una terrible bestia, el Minotauro. Este ser, mitad hombre, mitad toro, había generado espanto entre los habitantes de la isla, aunque también tenía un cúmulo de adoradores. Minos pensó entonces que la mejor solución era encerrar a la criatura para que no causara más estragos. Le encargó a Dédalo que cumpliera esa misión. Para deshacerse del Minotauro, Dédalo ideó un complejo laberinto. Era un sitio formado por multitud de pasillos por todas partes y del que era prácticamente imposible escapar. Obedeciendo la orden de Minos, lo construyó. Después, valiéndose de diferentes tretas, logró que el Minotauro entrara en él. Los únicos que conocían la salida era el propio Dédalo y Ariadna, la hija del rey. Dice el mito que un héroe legendario llegó a Creta con la misión de matar al Minotauro. Ariadna, la mujer de Ícaro, le ayudó para que entrara en el laberinto y luego pudiera salir de él. Al rey Minos no le cayó en gracia, pues para él la hazaña demostraba que el sitio no era tan seguro como Dédalo había afirmado. Así que decidió castigar al arquitecto encerrándolo en su propio laberinto. El castigo no solo recayó sobre Dédalo, sino también sobre su hijo Ícaro, que entonces era muy joven. Los dos fueron condenados a vivir en ese laberinto. Sin embargo, el ingenioso arquitecto no estaba dispuesto a resignarse con ese destino y se valió de la inteligencia para salir de allí. Dédalo hizo algunas peticiones al rey a cambio de doblegarse a su voluntad. Dijo que deseaba hacer algunas obras para homenajear a Minos y todos le creyeron. Por eso le llevaron plumas y cera, sin preguntar para qué. Con esos elementos, Dédalo construyó unas alas para sí mismo y para su hijo Ícaro. La única forma de escapar del laberinto era volando. Con mucha paciencia le dio forma a las alas. Cuando estuvieron listas y poco antes de huir, le advirtió a Ícaro que no debía volar demasiado bajo, pues las alas podían chocar con el mar y endurecerse. Tampoco podía volar muy cerca del sol, porque las alas, al ser de cera, podían derretirse. Le dijo también que no podía dejar de mover sus brazos mientras estaba en el aire. Ícaro y Dédalo salieron volando del laberinto. Para los dos fue una sensación maravillosa, tanto que Ícaro de pronto quiso observar mejor todo lo que le rodeaba. Por eso decidió ascender olvidando la advertencia de su padre. Se acercó tanto al sol que sus alas se derritieron, cayó al mar y murió. Dédalo voló hasta Sicilia, en donde vivió protegido hasta su muerte, pero no sin antes enterrar a su hijo en una pequeña isla que más tarde recibiría el nombre de Icaria. Son muchos los significados que se extraen de este corto pero intenso mito. La primera de ellas es la conocida caída de Ícaro, que representa la ambición desmedida y sus terribles consecuencias, pero también la curiosidad desmedida de la juventud y la falta de control de los impulsos. Por otro lado, los dos métodos que se muestran en el mito para entrar y salir del laberinto representan las dos maneras clásicas de proceder de las ciencias de aquella época: las ciencias puras, que usa la razón para adentrarse en los misterios por resolver, como el hilo de Teseo y Ariadne, o construir unas alas para observar el problema de una manera holística, como hace la filosofía. Sea como sea, este es uno de los mitos griegos más conocidos y más llenos de significado.